Bienvenidos al episodio número 1 de la historia de las mujeres olvidadas por la historia. Amigos, estoy súper emocionada de hacer esta nueva serie porque creo que en la historia de México hay muchísimas mujeres que ayudaron a que la historia se hiciera como la conocemos, pero por alguna u otra razón a ellas o las olvidó la historia o nos contaron su historia mal. Entonces su servilleta, se va a tomar el tiempo y el espacio para explicar la verdadera historia de todas estas mujeres que nos dieron historia. A partir de esta semana vamos a estar teniendo episodios explicando la vida de la Malinche, de la hija de Moctezuma Tecuixpo, de la Güera Rodríguez, de Leona Vicario, de la emperatriz Carlota de México, de la Adelita y de muchísimas otras mujeres que literalmente nos dieron historia y ni cuenta nos dimos. Todos los jueves les estaré subiendo un video nuevo explicando la vida de cada una de estas mujerzotas que les acabo de decir. Y bueno, sin más preámbulo, empecemos por la vida de la mujer más funada en la historia del país. Malitzin, Doña Marina, o como va a pasar a la historia del país, la Malinche. Le voy a quitar lo telenovelesco a la vida de la Malinche porque el tema con la Malinche es que pasa la historia como una traidora y pasa la historia como la amante de Cortés que por el amor que sentía por Cortés que vendió a su patria y vendió a su tierra y demás. Todo esto es mentira, o al menos la concepción que tenemos al respecto es mentira. Hay que empezar a ver quién era la Malinche, porque sí, fue una traductora, pero pónganse a pensar, esto está sucediendo a principios de 1500. ¿Cómo fregados una persona va a saber diferentes lenguas? Ahí les va. Antes de empezar a explicar por qué la Malinche no fue una traidora, tenemos que empezar a ver su vida y entender su situación. Ella nació a finales de 1400, probablemente en lo que hoy es Coatzacoalcos, Veracruz, o en algún pueblo náhuatl del Golfo de México. Ella crece hablando náhuatl y no creció como cualquier persona. Ella era de un linaje noble. O sea, literalmente era una niña privilegiada. Hasta que fallece su papá. Y más allá del drama y la tristeza de perder a tu papá, o sea, a ella le va a llover sobre mojado. O sea, si no le pasa una tragedia, le pasa otra. Porque se le muere el papá. Obviamente le duele la muerte de su papá. Pero despuesito, su mamá se vuelve a casar. Tiene un hijo, un hombre. Y la mamá, que yo creo que se va a ganar el premio a la peor mamá en la historia de México, dice, chin, si está Malitzin, mi hijo nuevo, mi hijo hombre, no va a tener herencia. Entonces, ¿qué puedo hacer? Opción A, puedo dejarle la herencia a los dos, ¿no? Se las divido. Opción B, puedo no dejarle herencia a ninguno. Y la opción C puede ser que yo venda o regale a mi hija para que le quede toda la herencia a mi hijo. Sí, me voy a ir por la opción 3. O sea, tu tía vendió a su hija para que su hijo tuviera más herencia, güey. O sea, una cosa de locos, enferma mental estaba la mamá. Total, no sabemos al 100% si Malitzin fue vendida o nada más regalada, lo cual no sé cuál escenario sea peor si me preguntan, pero no sabemos si fue vendida o regalada. El punto es que se le entregan a unos comerciantes. Estos comerciantes la van a mover y va a acabar en la zona maya, particularmente en Tabasco. Ahí se la van a entregar al cacique gordo, el señor Tapscop, que era un líder muy importante de esa zona, y va a vivir, pues sí, como una sirvienta, así lo podemos ver, como parte de la esclavitud que estaba ahí, pero vivía dentro del palacio, o sea, tenía buena vida, si así la queremos ver, o toda la buena vida que podría tener una esclava. Pero twist, acuérdense que ella hablaba náhuatl, pero conviviendo con todas las personas que hablaban maya, ella aprende a hablar maya también. Entonces es una de las pocas políglotas de ese entonces que sabía hablar náhuatl y maya. No le servía mucho el náhuatl en ese punto, pero vamos a decir que dominaba las dos lenguas. Aquí quiero hacer una pausa para entender cómo estaba la geopolítica mesoamericana en ese punto. Ya platicaba en videos anteriores sobre la Triple Alianza. La Triple Alianza eran estas tres ciudades percibidas por Tenochtitlán, o sea, por los mexicas, mal llamados aztecas, pero esos. De 1428 a 1521, o sea, por casi 100 años, estuvieron cobrando impuestos a todas las ciudades que tenían alrededor. Los obligaban a ir a las guerras floridas y pues prácticamente eran los enemigos de todos, ¿no? Una de esas 400 ciudades que tenían dominadas eran la ciudad en la cual había nacido Malitzin. Entonces ella desde chiquita vio cómo los mexicas vio cómo llegaban por tributo, cómo forzaban a su gente a ir a las guerras floridas y pues supo que los malos de su historia eran los mexicas, de su historia y de las otras 399 ciudades que estaban alrededor del Valle de México. Este dato no me lo vayan a dejar porque va a ser muy importante para la historia nacional.
Acuérdense, lo he dicho muchas veces y no me voy a cansar de decirlo. Los mexicas eran los malos para estas 400 ciudades, ¿ok? Ellos eran los que cobraban impuestos, los que forzaban las guerras y los que tenían sometidos a todos los demás. Déjenme este pensamiento aquí, vamos a seguir. El punto es que ya, ella la venden, le llueve sobre mojado, a ella si no le llueve, le llovizna, se muere su papá, la venden, termina en territorio maya y de repente se hace 1519 y le llega la noticia al señor Tapscop que hay unas nuevas personas, unos invasores llegando a la península. Unos invasores que vienen de casas en el mar y que son un solo cuerpo con un caballo. Ellos, las personas de aquí de Mesoamérica, jamás habían visto un caballo. Entonces, cuando veían los jinetes, pensaban que era un solo cuerpo el jinete con el caballo, ¿no? Tienen un enfrentamiento, o sea, la batalla de Centla, precisamente en Centla, al día de hoy es Tabasco, y se enfrentan el señor Tapscop con su gente contra Hernán Cortés y su gente. Ojo, Hernán Cortés tiene entre 500 y 600 personas. Nada más tenía muchas mejores armas. Y aquí vale la pena muchísimo hacer un pequeño paréntesis para ver cómo era el sentido de la muerte para los mesoamericanos, para las culturas prehispánicas. La muerte no era un castigo. O sea, no es como que, hiciste algo mal, te mato, o voy a hacer una guerra para matarte. Fíjense el tipo de armas que tenía cada cultura. Las armas de las culturas prehispánicas no eran para matar, eran para inmovilizar. ¿Qué tenían? Piedras, lanzas, flechas. Te podían matar, o sea, si te daba una flecha en el corazón, naturalmente te mataba, pero no era lo principal. O sea, la tirada era inmovilizarte, nada más para después, pues, sacrificarte o hacerte otra cosa, pero la tirada principal no es matarte. Entonces, imagínate ellos con sus armas, con sus lanzas, con sus piedras, con sus palos, sí tenían espadas de obsidiana y demás, pero otra vez, con un diferente objetivo o una diferente visión de la guerra, de repente llegan estos 500 pelados con armas que sí estaban diseñadas para matar, pues naturalmente los hicieron trizas, ¿no? Aquí vale la pena mencionar también que en la tradición maya chontal, que era de esa zona en la que estaba el señor Tapscop, cuando tú perdías una guerra, tenías que dar como tributo a la cultura que te ganó. Entonces ya pierden, los hacen trizas y siguiendo esa tradición, el señor Tapscop le da muchos regalos a Hernán Cortés. Le da suministros, les da plumas preciosas, le da ciertas piezas de oro y le da a 20 mujeres. Amigos, entre esas 20 mujeres estaba Maritzin. Lo primero que hace Hernán Cortés cuando recibe a estas 20 mujeres es bautizarlas. A cada una le pone un nombre y es a partir de aquí que Maritzin se va a empezar a llamar Marina. Juntan a cada una de estas mujeres con un general o con un soldado que traía Hernán Cortés y al principio se junta Maritzin, o bueno, Marina para este punto, con Portocarrero, que era pues una persona que iba con Cortés. Nadie pelaba a Marina realmente, pues era una más del montón, si así la queremos ver. No es importante Marina porque Hernán Cortés tenía a una persona súper importante con él, que es Jerónimo de Aguilar. Voy a explicar al 100% su historia en otro video porque este señor se merece un capítulo completo, pero en pocas palabras, Jerónimo de Aguilar fue un náufrago que en 1511 había naufragado, válgame la redundancia. Él era español, llega a la península de Yucatán, matan a todas las personas que iban con él y nada más sobreviven él y otra persona que es Gonzalo Guerrero. Esto fue en 1511 y Hernán Cortés está llegando en 1519. Entonces tenían más o menos 8 años de vivir como mayas y de conocer la lengua maya. Entonces, para cuando Hernán Cortés llega en 1519, se da cuenta que están estos mayas, se dan cuenta que están estos españoles, Hernán Cortés le manda una carta a Jerónimo de Aguilar y Jerónimo de Aguilar se une a Hernán Cortés. Gonzalo Guerrero no se va a unir. Gonzalo Guerrero ya vivía como maya, ya se había tatuado, ya se había hecho perforaciones, se había casado con una maya, tenía 2 hijos mayas también. Entonces él dice, yo aquí me quedo. Y de hecho, después, varios años después, Gonzalo Guerrero va a morir en un enfrentamiento en contra de los españoles. Pero bueno, les digo, en otro video hablaré de estos primeros traductores. Bueno, que no fueron los primeros, hubo 2 traductores antes que fueron Melchorejo y Juliancillo, que, híjole, también voy a hacerles otro video. A ver, ya me estoy yendo. Este video es de Marina. Después les hablaré de esto. El punto es que, regresando a donde estábamos, Hernán Cortés estaba con Jerónimo de Aguilar, que Jerónimo de Aguilar te hablaba español y te hablaba maya. Entonces, en toda esa zona, Jerónimo de Aguilar era súper importante. Pero Hernán Cortés sabe que tiene que llegar a Tenochtitlán y obviamente no va a pasar por la península porque es muy difícil. Le salía mejor salirse a la península de Yucatán,
por barco, llegar a Veracruz y de Veracruz caminar, ahora sí, por tierra firme. Llegan a Veracruz y en Veracruz lo reciben unos emisarios de Moctezuma, que bueno, aquí un fun fact, Moctezuma no se llamaba Moctezuma, se llamaba Moctezuma, pero como los españoles no podían decir Moctezuma, pues se le quedó Moctezuma hasta el día de hoy. Pero el término correcto es Moctezuma, X. Es Moctezuma Xocoyotzin. Le voy a seguir diciendo Moctezuma para no confundirlos, porque luego siento que si no ven este clip en específico y luego escuchan que digo Moctezuma, o se van a reír de mí porque van a pensar que lo estoy diciendo mal, aunque es el término correcto, o no van a saber de quién estoy hablando. Entonces, nada más quiero dejar bien dado aquí por sentado que no es Moctezuma, es Moctezuma, pero para no pelearme con todas este mundo de personas que piensan que se llama Moctezuma, le voy a decir Moctezuma, ¿ok? Moctezuma Xocoyotzin era el Tlatoani del Imperio Mexica. Moctezuma, aquí vale la pena mencionar que él ya sabía que iban a llegar los españoles. Él había tenido sueños en los cuales él pensaba o sabía que iba a terminar el Imperio Mexica. No nada más sueños, había ciertos presagios que le avisaban que la cultura iba a terminar. Además, ya le habían llegado noticias de estos barcos que se habían visto por la costa. Entonces, al principio Moctezuma nada más quiere correrlos. ¿Por qué? Porque él había visto todos estos presagios. Se incendió el templo de Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra. Luego hubo un cometa muy específico. Se escuchó la Llorona diciendo, bueno, una mujer llorando que decía, hay hijos, hay mis hijos, tenemos que irnos. Después empezaron a ver gente con deformidades, con 2 cabezas y demás, y cuando Moctezuma los iba como a ver, de repente desaparecían. Luego capturaron una garza con un espejo en la cabeza, y cuando Moctezuma se asoma al espejo ve una noche estrellada y a muchos hombres en caballos. Después, ¿qué más pasó? Le cayó un rayo a otro templo y ni siquiera estaba lloviendo, y como que muchas cosas que Moctezuma sabía que iba a pasar algo, ¿no? Entonces, cuando le dicen de estos personas que van llegando a México, bueno, a la costa de Veracruz, Moctezuma lo que hace es enviarle regalos. Grave error. Él les envía regalos, les envía un disco grande de oro y un disco grande de plata, y les dice que por favor pasen y que se vayan de retache a Cuba o a España o de donde hayan venido, porque no eran bienvenidos. Pero Hernán Cortés, en lugar de decir, ay, qué fregón, me dieron un regalo, fue de que, a ver, si me regaló estos 2 discotes de oro y de plata, es porque hay muchísimo más oro y plata. Entonces Hernán Cortés obviamente le da muchísima más hambre y obviamente no se iba a ir. Sin embargo, aquí acuérdense, estamos en Veracruz, ya no se habla maya, ahí se habla náhuatl. Entonces llegan esos emisarios de Moctezuma, empiezan a hablarles, y Hernán Cortés le dice a Jerónimo de Aguilar, órale, pues a lo que vas. Y Jerónimo pues no les entiende porque no sabe hablar náhuatl. Y de repente sale una muy joven Marina y dice, yo sí les entiendo. Entonces ahí se hace una cadena de traducción muy importante de que si alguien hablaba en náhuatl, Marina lo escuchaba, se lo decía en maya a Jerónimo de Aguilar, y Jerónimo de Aguilar se lo decía en español a Hernán Cortés. Esta cadenita fue muy útil durante algunos meses hasta que Marina empieza a hablar español. Jerónimo de Aguilar pasa a un lugar secundario y Marina se hace la traductora oficial de Hernán Cortés. Todas las interacciones que tiene Hernán Cortés con Moctezuma y con todos los demás tienen que pasar por labios de Marina siempre. Traigan otra vez la idea que platicamos de que los malos eran los mexicas. Aquí, y fúnenme si quieren, la verdad, no, esto no va a cambiar la verdad histórica. Marina, no podemos decirle traicionera, ni vendida, ni malinchista, ahora sí que ese término que se acuñó después de su nombre, porque ella estaba luchando por sobrevivir y ella estaba viviendo una realidad. Ella, y para los habitantes de otras 400 ciudades, los malos eran los mexicas. Obviamente, así llegara un castellano, un ruso, un chino, un alienígena, quien llegara a ayudarles a quitarse a los mexicas, sí iban a ir con ellos. Obviamente, podemos decir que Malitzin o Doña Marina o la Malinche fue una traidora. Ella actuó siguiendo la realidad de lo que había vivido desde chiquita y queriendo ayudar a su pueblo. Ella no traicionó a su pueblo. Ella ayuda a su pueblo, sabiendo que su pueblo era era de esta región náhuatl, de el Golfo de México. Entonces, díganle lo que quieran, no me importa, pero traidora no le digan, porque no lo fue. Si no hubieran sido los mexicas,
con todas las demás culturas, nada de esto hubiera pasado y probablemente a como Hernán Cortés pusiera un pie en territorio mesoamericano, lo hubieran cosido a flechazos. Pero no fue así. Entonces, bueno, cuando llegan a Veracruz están en zona totonaca y son los totonacas los que le explican más a detalle cómo está toda la cosa con Moctezuma y lo malos o lo gandayas que eran los mexicas con todos los demás. Es ahí cuando Hernán Cortés se le prende el foco y empieza a hacer alianzas con todas las culturas que puede para que no nada más llegaran a Tenochtitlán los españoles, sino que llegaran todas estas culturas o todos estos pueblos junto con él. Obviamente todo esto por la traducción de Marina. Van con los totonacas, se alían, van con los tlaxcaltecas, se alían y es así como el 8 de noviembre de 1519 llegan Hernán Cortés con muchísimas culturas nativas de aquí a la ciudad de Tenochtitlán. Al principio Moctezuma está como muy amistoso con él, precisamente por este miedo que tenía por todos estos presagios que había visto, pero todo esto cambia cuando entre el 14 y el 15 de noviembre, o sea, como una semana después de que llegan, Hernán Cortés hace prisionero a Moctezuma, que otra vez yo creo que tengo que hablar de esto en otro video porque es de explicar muchísimo, pero en pocas palabras Moctezuma se hace prisionero de Hernán Cortés. El pueblo mexica le va a empezar a caer mal Moctezuma. Entender el papel de Malitzin en este punto, hay que explicar rápidamente cómo cae la ciudad de Tenochtitlán. En las palabras, el pueblo mexica se harta de Moctezuma, él sale al balcón, le avientan una piedra, muere después. De hecho, hay teorías de que dicen que los españoles lo matan, pero estos son teorías únicamente. Después los españoles van a salir en la noche triste, van a tener una pelea muy importante. Hernán Cortés va a llorar por todas las posesiones y las personas que pierde. Van a resguardarse un poquito en Tlaxcala para tener más suministros, más hombres y demás. Y varios meses después van a volver a llegar a Tenochtitlán, va a ser un ataque naval, Hernán Cortés va a tomar de nueva cuenta la ciudad, va a capturar a Tlatoani, que es Cuauhtémoc, y así finalmente se hace la caída de Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521. Durante todo este proceso de estar en Tenochtitlán, salir a Tlaxcala vencidos y regresar de nueva cuenta a intentar tomar la ciudad, durante todo este proceso Malitzin está con él. Eran muy cercanos. Y tan cercanos eran que tuvieron un hijo. Dicen que este hijo, Martín Cortés, fue el primer mestizo de la historia, pero realmente Gonzalo Guerrero ya tenía hijos desde antes, entonces no podemos decir que eran los primeros mestizos, pero sí de los primeros, si así lo queremos ver. El tema con Hernán Cortés es que él estaba casado. Digo, poco le importaba. Estaba Malitzin y había muchas otras mujeres más. De hecho, aquí se me pasó decirles como que de repente me olvidé de Portocarrero, pero recuerden que Malitzin tenía esposo, que era Portocarrero. Cuando Cortés se da cuenta de la utilidad que va a hacer Malitzin, Cortés manda a Portocarrero a España. Entonces ahora Malitzin está sola, por así decirlo, acompañada de Cortés. Hernán Cortés no sé, él era un hombre práctico, él no se andaba con rodeos. Él ya tenía un hijo, con Catalina Suárez, su esposa, que se llamaba Martín Cortés como su papá. Y como él no quería andar luego de que, hey, tú Juan, Pedro, tú Martín, él no se quería meter en camisa de 11 varas, no quería meterse en pedos y él dijo, le voy a poner a los dos Martín. Martín Cortés, el de Catalina, y Martín Cortés, el de Marina. O sea, cero se la peló. Él dijo, le voy a poner el mismo nombre para no batallar. Y pues bueno, tenemos a un Martín Cortés, hijo de Marina. Pues como a Cortés le dura más un pedo en la mano que el enamoramiento de una mujer, se dio cuenta, ya que la ciudad de Tenochtitlán había caído, ya que los españoles estaban poniendo oficialmente en la Ciudad de México, Marina ya pasó a un segundo lugar. Sí era importante, pero no tan importante como lo fue al principio. Entonces él la despacha, le consigue otro esposo, Juan Jaramillo, con él se va a casar y ella no va a tener mucha injerencia con Hernán Cortés. Es más o menos en esta época cuando la esposa de Hernán Cortés llega a Tenochtitlán, ella estaba en Cuba, se da cuenta de todo el desastre que estaba haciendo porque Hernán Cortés tenía a Marina, pero tenía muchas otras mujeres, naturalmente. Y dicen, bueno, no, oficialmente no la mató,
Pero hay registros de que Hernán Cortés estaba discutiendo con Catalina en una noche y después se encontraron el cuerpo de Catalina ahogado. Él dice que se ahogó ella sola, pero realmente se le empezaron a notar las marcas de una mano en el cuello. De hecho, los hermanos de Catalina van a demandar a Hernán Cortés o van a denunciarlo ante la corona española para que, pues, te explique qué onda, cómo su hermana que estaba con él, se murió sola, pero tenía una marca en la mano. Va a enfrentar un juicio por unos añitos después de esta historia que les estoy contando. El punto es que Marina, después de unirse con Juan Jaramillo, va desapareciendo de las fuentes históricas. De hecho, al día de hoy ni siquiera se sabe dónde está su cuerpo, no se sabe dónde murió, no hay certeza de nada respecto a ella. No dejó memorias, no dejó nada. Y esto es un llamado de atención porque toda su historia es contada por los hombres. Y aquí está el detalle, porque probablemente el problema no era Malitzin. El problema es que necesitábamos un símbolo. En años posteriores, cuando nos dimos cuenta de qué era una colonización y de todo lo que perdimos y de cómo nos invadieron y demás, cuando ya caímos en cuenta de eso, cuando caímos en cuenta de que nuestros liberadores eran mucho peor que los mexicas, como que volteamos a todos lados y dijimos, tenemos que culpar a alguien. O sea, si no culpamos a Marina, tendríamos que culparnos a nosotros mismos por seguir a los españoles. Entonces, pues mejor agarrarnos de puerquito a una, ¿no? El problema con Marina es que fue nuestra piñata, o sea, la agarramos de palazos porque no teníamos a nadie más a quien culpar. Era culparla a ella o culparnos a todos nosotros como sociedad, de sublevarnos ante una cultura que nos oprimió durante 300 años. Entonces, ella, pues, la llevó sin deberla, ¿me explicó? Porque cuando le quitamos estos adjetivos de traidora, nos queda una mujer políglota, inteligente, sobreviviente y clave en la historia y diplomacia de Mesoamérica. Entonces hay que empezar a llamarle a las cosas por su nombre. Hay que empezar a verla como una persona, no como un ícono al cual podemos linchar y mentarle la madre porque no queremos mentarnos la madre a nosotros mismos. Así que gracias, Marina. Hoy, después de 500 años, quiero resignificar tu nombre, quiero resignificar tu historia y quiero darte la valía que no te ha dado la historia, porque tú solamente fuiste una superviviente. Gracias por tu aporte. Fuiste muy valiente. Fuiste una mujer que hizo lo que pudo por sobrevivir y que no se merece el mote que le ha dado la historia mexicana. Cometiste errores, a como lo hemos cometido todos, y definitivamente tu juicio en la historia debe ser resignificado, porque tú actuaste para sobrevivir, no para condenar una nación. Creo que con eso podemos cerrar. Amigos, muchas gracias por ver. Nos vemos el próximo jueves para explicar la vida de Tecuixpo Isabel Moctezuma, que fue la princesa del Imperio Mexica, pero que acabó teniendo hijos con Hernán Cortés. Su historia es muy olvidada y merece ser rehablada y resignificada, porque si se supiera más su historia estaría peor defunada que Malitzin. Entonces aquí vamos a contarla no para funarla, sino para entender su realidad. Amigos, muchas gracias, los abrazo y nos vemos el próximo jueves. Bye.